Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta nueva transmisión, a esta nueva clase del discipulado de Palabra de Fe. Hoy estamos ya con la clase número 10, la cual es referente al matrimonio. Hoy tendremos la primera parte del matrimonio. Bienvenida, mi amor. Muy buenas noches para todos, bendiciones. Hoy tengo la gran oportunidad de estar aquí acompañando a mi esposito. No es mi fuerte, pero bueno, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar junticos. Muchísimas gracias por compartir, por favor, el que pueda ir compartiendo ahí. Muchísimas gracias por participar, por opinar, por día a día tener esa oportunidad de hablar con cada uno de ustedes. La verdad es que para nosotros es un gran placer tener ese contacto virtual, personal, y de verdad que es para nosotros una satisfacción inmensa hacer ese trabajo en la obra. Quería tener la oportunidad, mi amor, para dar las gracias también a esos dadores alegres que nos han dado las siembras para poder continuar con esa obra, no solamente de las terapias espirituales que hacemos a nivel personal y virtual, sino que obviamente nos permite estar el 100% en el tiempo trabajando en la obra del Señor, que es para nosotros realmente un privilegio. Así es, para nosotros es de mucha ayuda y de mucha bendición esas siembras que hacen
en nuestro ministerio, porque es lo que nos permite seguir desarrollando la actividad ministerial que estamos haciendo. Así que nos ayudan a nosotros, pero también es de bendición para aquellas personas que han sembrado en nuestras vidas. Siempre que se siembra, hay una cosecha. La palabra dice, Amén, todo así lo es. que siembres, de eso también vas a cosechar, y efectivamente así ha sido en las vidas de las personas que han sembrado en nosotros. Bueno, por aquí nos saludan, nos saluda la pastora Yasmín, nos saluda Hola, buen Martina día. Flores, nos saluda por aquí también Jonathan, Saúl y familia, Estrella Hernández, nos saluda también la prima Natalia, por aquí Hola a nos todos. manda la manito. Bueno, hoy tenemos entonces la primera parte de la enseñanza del matrimonio. Creo que es muy importante. Dentro de la Biblia encontramos una gran cantidad de temas, de enseñanzas que son necesarias para nuestra edificación. Y este es algo, esta es una de esas enseñanzas que son fundamentales dentro de la familia cristiana, o dentro de las familias mixtas, que son cristianos y no cristianos, o creyentes y no creyentes más bien. Entonces, traemos esta enseñanza en esta noche, son dos partes. Tendremos la primera hoy y la segunda parte el día martes. Sí, mucha tela para cortar. Tenemos varias cositas que compartir con ustedes, y el día de mañana estaremos con, perdón, con una enseñanza acerca de el aceite de la unción. Entonces, pues por ahora, oremos para que demos inicio a la enseñanza del día de hoy del matrimonio parte 1. Así es. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu permanente bendición en nuestras vidas, porque cada mañana, cada día, tú muestras tu misericordia hacia nosotros. Gracias porque tu bondad no nos ha abandonado, jamás lo hará, y la podemos ver a cada momento, a cada instante, Señor, junto a nosotros, en nosotros y en disposición hacia nosotros. Te damos gracias por esta noche en la que podemos estudiar tu palabra juntos, en la que todas estas personas que nos siguen, que nos escuchan en vivo, que luego ven la transmisión del video en las redes sociales, a todas las personas que pueden estar conectados con nosotros de alguna manera, te pido, Señor, que sigas derramando sus bendiciones, tus bendiciones sobre ellos, y que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta enseñanza, mi amor. Claro que sí. Contarnos? Sí, quisiera compartirles una estadística que leí, que realmente es bien fuerte, porque dice que el 75% de todas las personas casadas necesitan una consejería. 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. Esto es una estadística realmente impactante y muy actual. En un 50% de los matrimonios, uno de los cónyuges en los primeros años termina siendo infiel. Inclusive en el ámbito cristiano, el 30% de los ministros se ven involucrados con alguien de la iglesia. Entonces, esto lo que vemos reflejado es realmente la falta de respeto, seriedad y la dedicación que debemos tener en el momento de tomar esa decisión, que obviamente todos quisiéramos que fuera de una y para siempre, ¿cierto? No todos tenemos, o hemos tenido ese privilegio de decir el primer matrimonio termina, sino que vemos esa falta de conocimiento real que hay por parte de todos los que definitivamente terminan en divorcios, es por falta de conocimiento del uno o del otro. Exactamente, es lo que se ve, es lo que se demuestra con este tipo de cifras, donde tanto a nivel secular como a nivel de creyentes se encuentra con una situación muy similar, muy paralela, al nivel de que son muchas las parejas y muchos los matrimonios que terminan, y ese no es el deseo de Dios, como tampoco es el deseo de Dios que quienes están en una relación de matrimonio tormentosa continúen en ella. Pero la próxima semana, el viernes de la próxima semana, estaremos hablando acerca de divorcio y nuevo matrimonio, que también de eso hay bastante tela que cortar. Muchos tabús, muchas enseñanzas religiosas equivocadas. Allí vamos a responder algunas preguntas que surgen, como si me divorcio y vuelvo y me caso, entonces
ya quedo en pecado para siempre, entonces, ¿qué? ¿Me condeno o qué? O si un ministro se divorcia, ya queda deslegitimado su ministerio y pierde credibilidad o pierde fuerza su ministerio. Realmente no puede un ministro divorciarse y volverse a casar. Bueno, esa y otras tantas preguntas que pueden surgir alrededor del tema de divorcio y nuevo matrimonio las estaremos respondiendo el viernes próximo de mañana en 8. Pero por ahora, pues lo que debemos de hablar es acerca de el matrimonio. Y precisamente esas cifras que daba mi esposa nos muestran la falta de conocimiento correcto que hay en cuanto a lo que dice la palabra respecto al matrimonio, porque el conocimiento de la verdad es lo que nos hace libres y ante esa falta de libertad es que suceden este tipo de situaciones. Bueno, por aquí nos saluda también Tatiana desde México, Madeline, qué bueno que esté conectadita, y Sandra desde Argentina. Mi madre también. Suegrita. Y está ahí Ángela Castro. Hola, Angelita. Angelita que está ahí conectada otra vez, hacía días no la veíamos conectadita con nosotros. Bueno, entonces quiero que vayamos ahora sí a la palabra, a Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis 1, 31. Mabel también que está ahí, qué bien Mabel verla ahí animadita conectada con nosotros. Génesis 1, 31 que dice, y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. Esto es una frase que encontramos repetidamente en Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios está desarrollando la creación y más que la creación, la ordenación de todo lo que estaba allí tremendamente desordenado. En algún momento hablaremos acerca de los acontecimientos previos a Génesis 1.1, porque vemos que allí Dios empieza a ordenar antes que crear. Luego ya empieza él a crear algunas cosas, pero lo primero que hace es ordenar. Y en esa ordenación y creación que empieza a producir nuestro Dios, cada que termina uno de esos días, Él dice que se pone a observar la creación y ve que todo está muy bien. Dice la palabra de Dios que Él miraba la creación y veía que todo estaba muy bien. Sin embargo, vemos en el capítulo 2 que esa constante se rompe. Es decir, esa idea o esa concepción que tiene Dios de que todo está bien, llega un punto en el que se rompe y Dios se detiene y mira su creación y dice esto. Estamos en Génesis 2, capítulo 18, el versículo 18, perdón. Dice, luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno. ¿No es bueno qué? Que el hombre esté solo. Es la primera vez que encontramos en las Escrituras que Dios no está conforme con algo. Y de hecho, no está conforme con algo que Él mismo hizo, con algo que Él mismo creó. Es decir, Él crea todo, primero crea todas las cosas, por último al ser humano, y cuando ya ha creado el ser humano, Él se detiene a analizar y se da cuenta de que no es bueno que el hombre esté solo. Y dice, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. O como dice la versión Reina Valera, dice una ayuda idónea. Ahora, ¿qué tipo de ayuda es la que Dios considera que el hombre necesita? La palabra que se utilizó allí por ayuda es la palabra hebrea eser. Para los que toman nota, como la pastora Yasmín, que es tan juiciosa con sus cuadernitos, se escribe E-Z-E-R. E-Z-E-R, eser. Ese tipo de ayuda no es como el tipo de ayuda de yo decirle aquí a mi esposa, sosténgame esto, mi amor, por favor. Algo que yo simplemente puedo poner encima del comedor y realmente no necesitaría su ayuda. No, no es ese tipo de ayuda. Es el tipo de ayuda en el que hay una situación tal que sin esa ayuda yo no podría llevar esa tarea a cabo. Es, por decir alguna exageración, si salen 10 personas por la calle a robarlo a usted, pues usted al menos necesita otros 9 que lo ayuden a defenderse. Sin esos otros 9 no se puede defender. Ese es el tipo de ayuda que Dios le quiere proveer al ser humano. Esa es la ayuda de tipo eser, una ayuda que es fundamental para poder llevar a cabo una tarea. No es como la ayudita que sobra, sino la ayudita que es indispensable. Esa es la ayuda que Dios se dio cuenta que el hombre no tenía. Entonces allí encontramos algo, y es que Dios tiene una comunicación y una relación perfecta con el ser humano,
hay una creación perfecta, aquí todavía no ha fallado el hombre, entonces la creación es perfecta, la relación entre Dios y el hombre es perfecta, sin embargo el hombre está incompleto. Y eso me llama mucho la atención porque, mi amor, vemos acá de que a pesar de que existe esa relación perfecta entre Dios y Dios nota que el hombre necesita algo más que su propia presencia para subsistir. Exactamente. Y de hecho quería compartirles algo. Según la lectura judía del texto Talmud, la costilla del hombre fue tomada, o sea, la mujer salió del lugar más cercano al corazón del hombre. Y dice así, me pareció pues muy importante compartirlo. La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Entonces yo creo que ahí dan como un equilibrio y hablan acerca de la importancia que tenemos las mujeres como ayuda idónea para los hombres. Exactamente. Entonces, Dios se da cuenta que de algún modo Él no es suficiente para satisfacer esas necesidades que tiene el hombre. Ahora, no estoy diciendo, y quiero hacerme entender, de que Dios sea insuficiente. No, Dios no es insuficiente. Sin embargo, si Él necesita una ayuda, tenemos que mirar cuál era la tarea que tenía el hombre. Cuál es la función del ser humano en la creación y de acuerdo a eso, qué ayuda necesitaba. El ser humano es puesto en el huerto de Edén para cuidarlo y para labrarlo. Entonces, de hecho, aquí lo que vemos en los versículos siguientes, versículo 19 dice, estamos en Génesis 2 para los que recién se conectan, y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se las llevó al hombre para que les pusiese nombre. El hombre le puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para el hombre. Hola, Jimé. Hola, Jimena. Qué bueno que está ahí pendiente con nosotros. Ojalá que los niños le permitan continuar así conectadita. Entonces, vemos aquí que Dios le presentó a todos los animales de la creación, pero el hombre para cuidar el huerto y para labrar el huerto, no le servía la fuerza del elefante, no le servía la sagacidad del leopardo, por ejemplo, de los felinos, no le servía la habilidad del mono, no, él necesitaba a alguien, a otro ser que tuviera el mismo nivel de autoridad que él, que tuviera unas características similares a él, para poder llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado, porque Dios le entrega la tierra al ser humano y ya es una labor que le compete al ser humano llevar a cabo. Así que el hombre necesita de esa ayuda idónea. Sin ella no puede realizar esa tarea. Ahí es donde sucede lo que mi esposa nos mencionaba hace un momento, y es el versículo, a ver, venimos aquí en el versículo 20, versículo 21 dice, entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla hizo Dios el Señor una mujer. Recuerde que en alguna de las clases del discipulado anterior hablamos acerca de que mujer en hebreo es Isha. Isha, que significa no solo mujer, sino muy amada, que es lo que nos enseñaba ahora mi esposa acerca de la lectura del Talmud, que hace mención de que la ubicación de donde es extraída la mujer es precisamente para ser cuidada, para ser protegida, para ser amada, pero también para protegernos a nosotros, a los hombres. De esa costilla el Señor, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. O sea, Dios primero le presentó todos los animales y Adán lo que hizo fue ponerle nombre, pero realmente ninguno de ellos le satisfacía esa necesidad que él tenía de esa ayuda idónea. Y ya cuando le presenta a la mujer, allí es donde ya el hombre se encuentra con lo que él estaba necesitando. Y aquí vemos algo muy bonito, algo muy simbólico, y como se los he dicho antes, en la Biblia se repiten patrones, en la Biblia se repiten algunos sucesos. Bueno, por aquí nos saluda también Valeria desde Ecuador, que ella siempre con la familia está conectadita, ojalá los papás estén escuchando esta enseñanza del matrimonio. Y es que en los patrones que se repiten vemos que Dios
del costado de Adán saca a la mujer, a su ayuda idónea, a su muy amada. Ahora, cuando vamos a otro huerto, esto sucedió en el huerto de Edén, cuando vamos al huerto del Gólgota, recuerden que en Juan capítulo 19 nos dice que allí mismo, donde crucificaron a Jesús, había un huerto y en ese huerto había una gruta, una caverna, que es donde sepultan a Jesús. En otro huerto, en este caso en el huerto del Gólgota, de un costado, recuerden que el soldado incrusta la lanza en el costado de Jesús y cuando le incrusta esa lanza sale agua con sangre. Las señoras que ya han tenido bebé saben que en el momento del parto lo que sale, pues además de que sale el bebé, sale agua con sangre. Allí hay un nacimiento, en el momento en el que es traspasado el costado de Jesús, hay un nacimiento. ¿Qué nace en ese momento? Nace la iglesia de Cristo. Del costado de Cristo nace la muy amada de Cristo, la iglesia de Dios, y nace la ayuda idónea de Cristo. Nosotros somos la ayuda idónea de Él, porque sin nosotros no se puede expandir el evangelio en la tierra. Ni siquiera los ángeles pueden predicar la palabra. Nosotros somos la ayuda idónea de Cristo. Por eso vemos ahí cómo se repite el mismo patrón, el patrón del huerto y el patrón del huerto de Edén y el patrón del huerto de Gólgota, donde las dos ayudas idóneas, Eva y en este caso la iglesia, ven la luz por primera vez, nacen para llevar a cabo una tarea que Dios no puede. ¿Por qué? Porque Dios respeta su posición frente a la creación y es tarea en este caso de nosotros, la ayuda idónea de Cristo, desarrollar la tarea que tenemos, que es llevar el reino de Dios por todo lado. Entonces vemos aquí una simbología muy interesante, vemos también a Cristo, como se los he dicho antes, también en Génesis 2, en la creación de la mujer, vemos también allí la creación de la iglesia. Y continuamos viendo. Aquí, perdón, esposo, yo quería compartir algo que también está en Génesis 2:23, y es que cuando Adán dice, esto ahora es huesos de mis huesos, carne de mi carne, que también se traduce como una persona fuerte como los huesos y frágil como la carne. Nos damos cuenta de la importancia que tiene el hueso y la carne como fusión, donde realmente son uno solo, porque uno no ve un esqueletico por ahí caminando solo, ni una carne por ahí, no, el hueso y la carne se complementan y ahí es donde los dos van a ser un solo equipo, donde va a haber un equilibrio y me parece muy importante compartir esto no solo con los matrimonios, porque hay muchas mujeres que de pronto, bueno, y también hombres, que por su afán de no estar solos, por su afán de casarse, realmente hacen unión con yugos desiguales, hacen unión con personas que realmente no valoran cómo debería ser a la mujer. Igualmente estoy hablando de los hombres, porque hay hombres que son también muy menospreciados y que no le dan ese valor y ese respeto que se les debe de tener. Entonces ahí es donde entramos a hablar acerca de que juntos pueden edificar, amor, la casa sobre la roca, con prudencia, edificarla sobre la piedra angular que es Jesús. Y su palabra. Claro que sí. Si de ahí no se parte es donde vienen las dificultades. Entonces, porque toda casa edificada sobre la roca o sobre la arena, como lo dice en Mateo 7:24, creo que es, van a llegar las tempestades a toda, a la de la arena y a la de la roca. Entonces, la idea es que cuando lleguen esas tempestades, esas aflicciones y esas pérdidas, podamos como equipo estar parados, podamos tomar decisiones juntos y saber que la opinión de ambos cuenta. No es menguar siempre, porque es que venimos de una religiosidad donde nos dice, calladita se ve más bonita y el hombre es el que decide. No, yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es un equipo, que es los dos dar la opinión, que es los dos poner todo sobre una balanza y un equilibrio donde vamos a tomar las decisiones juntos y vamos a mirar a la luz de la palabra qué es lo que debemos hacer. Exactamente, hay una cultura machista en la que se intenta silenciar mucho a la mujer y se le menosprecia y ese machismo se ha filtrado dentro de la iglesia de Cristo. De eso de pronto vamos a hablar un poco más
en la próxima clase, porque nos faltan muchas cosas más que hablar de esto, Mucho. pero en ese menospreciar a la mujer, se entra en el juego de yo soy la cabeza, lo dice el hombre, yo soy la cabeza, usted se tiene que someter. Pero eso, Así está equivocado. exacto, pero resulta de que precisamente lo que estamos viendo aquí es de que Adán necesitaba a la ayuda idónea. Entonces, ¿en qué momento dejó de ser la esposa una ayuda idónea para ser simplemente la que carga, la que lleva, la que sufre y no realmente la que ayuda a hacer lo que tenía? Porque es que aquí vemos que Adán tenía que cumplir con una responsabilidad y él necesitaba que alguien le ayudara a llevar esa responsabilidad. No se trataba simplemente de la que estaba ahí como de relleno, del florero en el huerto, sino de que él necesitaba a alguien que le ayudara a complementar todo su trabajo. Entonces vemos que el trabajo de la mujer y del hombre están a la par. Esenciales. No es que el uno sea más que el otro, son roles diferentes, pero igual de importantes. Pero de esto vamos a profundizar más adelante en la clase siguiente. Entonces vamos al versículo 23 donde dice que cuando Adán vio a la mujer, dijo, esta sí que es de mi propia carne, lo que acaba de mencionar mi esposa, y de mis propios huesos. Es decir, ya él ahora sí A ve, él sí le gustó ahora ya sí le gustó la idea porque la semejanza. él veía la semejanza, veía de que a pesar de que era diferente, era en medio de toda la creación lo más parecido a él mismo. Y se da cuenta de que ha sido sacada de él mismo y dice, esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos, y se va a llamar mujer, Isha, de lo que les hablaba ahorita, mujer o muy amada, porque Dios la sacó del hombre. Entonces aquí encontramos lo que podría ser, según algunos eruditos, el primer poema que nos encontramos en la historia de la humanidad, porque él la ve y queda encantado con ella y aparentemente no suena muy romántico decirle, usted es carne de mi carne y hueso de mis huesos, pero es una expresión que sale de lo profundo del corazón de él, de la alegría que él siente en medio de todo ese poco de animales que Dios había hecho y por fin encuentra a alguien que es similar a él, semejante a él y que Dios se la entrega para que sea su ayuda idónea. Versículo 24 dice, por eso, es decir, ya aquí encontramos el matrimonio como tal. Ya Dios une al hombre y a la mujer, le presenta, lleva la mujer delante del hombre y se la presenta. El hombre ya está feliz con su mujer. Y aquí nos dice el escritor bíblico que por eso, es decir, esta es la razón por la que el hombre, perdón, deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona. Entonces aquí encontramos algo muy importante y es de que dice que el hombre deja a su padre y a su madre. Allí vemos la disfuncionalidad que hay cuando de parte de uno de los dos miembros de la pareja sigue habiendo apego excesivo hacia mamá o hacia papá. ¿Por qué? Porque acá lo que nos dice es que hay que dejar. Dejar no es que no se le pueda volver a hablar a los padres o a los hermanos o volver a tener contacto con la familia. No, lo que pasa es de que ya ahora mi prioridad es ella y su prioridad soy yo. Ya no es papá y mamá. Y muchas veces se dan casos en hogares en los que se empieza a descuidar a la pareja porque mamá me dijo que tengo que ir a hacer esto, es que mamá me pidió que haga aquello, es que papá me necesita. No, la prioridad de la pareja es el otro. En el caso de nosotros, mi prioridad es Ángela y su prioridad, pues, gloriosa y gozosamente soy yo. Claro que sí. Entonces, si se rompe ese patrón divino, cuando se empiezan a romper los principios que Dios nos ha dejado en su palabra, ahí es donde empezamos a tener problemas. Entonces, hay parejas donde uno de los dos no ha roto, o en el peor de los casos, los dos no han podido romper con el cordón umbilical, siguen pegados y dependientes todavía de papá y mamá, y si se va a tomar una decisión en la casa, no, pues mi amor, espera a ver, yo le pregunto a mi mamá a ver ella qué opina. Espere, yo le pregunto a mi papá a ver qué dice al respecto. No, ya ahora son una familia aparte. Papá y mamá pasan a ser familiares y mi familia es mi esposa, es mi hogar, con los hijos y todo, y ahora esta es mi familia. ¿Qué decías, mi amor? Que la familia, o sea, lo que es papá, mamá, primos, esa es la parentela. Lo que es familia, el hogar, por eso el hogar viene de hoguera.
es donde debemos echar la leña para que permanentemente haya un fuego, porque si sacamos de esa leña para estar llevando a los diferentes hogares que ya están constituidos, ahí es donde fallamos, o donde permitimos que realmente no se dé la participación de los dos. O sea, tener muy en cuenta que un hogar es el equipo como tal, es no alimentar de pronto mentiras por sostenerle a la sociedad, a la misma familia, a las amistades o inclusive a la misma iglesia unas apariencias que no son. De hecho, yo he hablado con mi esposo algo que yo le dije, bueno, en la palabra no está que es causal de divorcio el hecho de que o sea, cualquiera de los dos quiera hacer ir en contra de la palabra al otro. Es decir, ahí no dice, si tu esposo te obliga a robar, si tu esposo te dice que vamos a matar a alguien, entonces te puedes divorciar. No lo dice, pero hay muchos casos, nosotros que recibimos casos en consejerías de personas que vienen a nosotros como pareja, realmente eso es una causal de divorcio porque eso va en contra de la palabra. Entonces, no maquillar ni poner máscaras. Uno tiene que poner un límite a las situaciones y no ser cómplice de algo que va en contra de lo que dice el Señor. Existen en el matrimonio diferencias irreconciliables en muchas ocasiones como son el adulterio, precisamente el maltrato excesivo por parte de cualquiera de los dos, pero también lo hablaba hoy con mi esposo, hay diferencias irreconciliables que si ambos están dispuestos a perdonar y continuar, es posible. Pero cuando uno de los dos no está dispuesto, entonces ahí es donde viene el problema y continuará por siglos de los siglos y hasta que la muerte los separe. Entonces ahí es donde entramos al otro tema del próximo viernes, que es los causales y el porqué del divorcio, mirándolo a la luz de la palabra. Sí, porque es que a veces, bueno, cuando vamos a la ley, de acuerdo a la ley, Moisés permite que haya divorcio cuando hay adulterio, pero cuando vemos la palabra en un solo contexto, toda la palabra, nos vamos a encontrar de que en realidad hay más de un motivo para el divorcio, pero eso será explicado en la clase del próximo viernes. Nos encontramos en Génesis 5.1 ahora. La suegrita, vea. Mi madre dice, los padres o suegros damos opiniones, o suegros damos un consejo, pero no opiniones a la pareja, sí. La cuestión es en aprovechar la sabiduría de los padres, claro, sí, pero entendiendo de que yo no puedo esperar hasta que papá o mamá digan qué debo hacer en mi casa, porque si no yo me quedo de brazos cruzados, porque entonces el día que papá y mamá no estén, entonces, ¿quién va a tomar las decisiones por mí en mi hogar? Por eso es necesario romper el cordón umbilical de una vez. Exactamente. Y nos saluda Clara Martínez desde México. Qué bien. Vamos ahora a Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. De este versículo hablamos en alguna clase anterior. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Aquí hay algo muy importante, y es que, bueno, el primer nombre que tuvo ella fue también Adán, es decir, ambos se llamaron Adán en el principio, pero acá lo importante es de que aparecen en singular, es decir, cuando ya Dios los juntó a los dos, cuando tomó a Eva y se la presentó a Adán, a partir de ese momento él los llamó Adán, a ambos. ¿Por qué habla en singular y no en plural? Porque para él los dos son uno. Por eso, el pasaje que leíamos ahora, el de Génesis 2:24. Este fue el primer matrimonio. Exactamente, este fue el primer matrimonio. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa. ¿Qué es unir? Yo recuerdo mucho un juguete que tuve, me lo dieron por allá para que hagan cuentas. Eso tenía yo alrededor de 4 años, eso fue en el diciembre del 89. Nos dieron, a mi hermano y a mí, nos dieron unos armotodos, yo creo que mamá recuerda eso, que son como las figuritas de Lego, pero pues estamos hablando muchos años atrás, que era una dinámica distinta, eran un poco de fichas que usted podía empezar a pegarlas y podía hacer casas y podía hacer una cantidad de cosas.
A mí me encantaba ese juguete y yo creo que ese es el mejor ejemplo de qué es unir, es tomar un poco de partes y de todo eso armar una sola cosa, que quede armónica, que quede armoniosa, que usted la vea y yo veía y yo armaba casitas y armaba muñecos y una cantidad de cosas con eso y yo veía y me ponía feliz con mi juguete. Eso es unir, es tomar una cantidad de cosas o más de una cosa, una o dos cosas, juntarlas y de ahí hacer una sola. De dos o más cosas hacer una sola, pero que sea armoniosa. Eso es unir. Esto es lo que estamos viendo aquí, tanto en Génesis 2:24 como en Génesis 5:2, que para Dios el ver a la pareja era ver, no era ver a dos, era ver a uno. Eso es lo que pasa cuando nos unimos con alguien. Ese es el peligro de no escoger una pareja correcta. Y también en alguna ocasión, en algún momento lo hablamos, pero quisiera profundizarlo en esta ocasión, y es el error que comete Adán. Recuerden que la que fue engañada fue Eva, es lo que nos dice Pablo, la que fue engañada fue Eva, y él no le importó que la engañada fuera ella, sino que apenas él vio que ella cayó, él ya dijo, no, pero, o sea, no cayó en cuenta que él tenía más costillas. Dios le pudo haber hecho otra ayuda idónea, haber sacado a Eva de la ecuación, haber hecho otra ayuda idónea y seguir como si nada. No, él ya estaba encantado con ella, estaba fascinado con ella, enamorado de ella, y una vez ella es engañada, él no es engañado, él lo hace a propósito, él cae adrede y se va junto con ella. Por eso cuando nos unimos con alguien, tenemos que considerar primero todas esas variables y saber hasta qué punto esa relación puede o llevarnos a crecer o terminar como en el caso de Adán, en el más profundo de los huecos. Bueno, pero yo sí quisiera hacer la pregunta del millón, que yo me imagino que tienen varias personas. ¿Qué pasa si mi pareja no es creyente o no simpatiza con el Evangelio o definitivamente no quiere saber nada? Porque hemos tenido muchos casos donde definitivamente hay un yugo o totalmente desigual o lo peor es que él ignora totalmente lo que a ella le parece con respecto a las escrituras o cualquier tema que tenga que ver con el Señor y su palabra. ¿Qué hacen cuando ya están así? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en cuanto a eso, Pablo nos da un consejo muy sabio. Esto lo encontramos en 1 Corintios 7, versículos 12 al 15. Él habla un poco acerca de esto y dice, en cuanto a los demás, él aquí viene hablando acerca de diferentes tipos de relaciones de pareja, de los solteros, de los viudos, bueno, hablaremos de eso en otra ocasión, pero aquí se está enfocando en la situación en la que Ángela plantea. Dice, en cuanto a los demás, les digo, como cosa mía, no del Señor, que si la mujer de algún hermano no es creyente, pero está de acuerdo en seguir viviendo con él, el hermano no debe divorciarse de ella. Está hablando del hombre que está casado con una mujer que no es creyente. Y si una mujer creyente está casada con un hombre no creyente que está de acuerdo, esa palabra es clave, en seguir viviendo con ella, no deberá divorciarse de él. Pues el esposo no creyente queda santificado por su unión con una mujer creyente. Esto no quiere decir de que si ella no cree, al estar casada conmigo, entonces de inmediato ella es salva. No, eso quiere decir de que ella tiene la posibilidad de al estar conviviendo conmigo, de empezar a conocer de Cristo, empezarse a inquietar y a través de eso pues llegar a la santificación al creer en Cristo. ¿Sí? No es que se le pegue, no es que eso sea como... Porque como la salvación es individual, exacto, obviamente. exacto, no es algo colectivo, no es algo que se hereda. Ahora, los versículos anteriores dicen que está de acuerdo, es decir, es una persona que no está interfiriendo en la fe de la otra persona, está de acuerdo, no está haciendo obstrucción, no está haciendo un elemento que contiene o que sofoca la fe de la otra persona y no le permite llevar a cabo su fe, sino que está de acuerdo. Y eso ya se los voy a terminar de explicar. Sigue diciendo, la mujer perdón, y la mujer no creyente queda santificada por su unión con un esposo creyente. De otra manera, los hijos de ustedes serían impuros. De hecho, pertenecen al pueblo santo. Es decir, si usted lo que hace es dejar a su esposa porque ella no cree, entonces ella se juntará con otro no creyente y pues tendrán hijos que nunca van a escuchar acerca de Dios. Es a lo que se refiere también ahí, porque pues la salvación tampoco se hereda a los hijos. Ahora, el versículo 15 me parece
sumamente interesante porque dice, ahora bien, si el esposo Bueno, o la esposa no creyentes insisten en separarse, que lo hagan. En estos casos, el hermano, que le abran la puerta. sí, sí, bien pueda, arranque cuando quiera. El hermano o la hermana quedan en libertad porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Qué quiere decir eso? Vea que inicialmente dice que estén de acuerdo, pero si no hay acuerdo, chao, te vi. Bien puede ¿Qué dice arranque. Natalia? Ya vamos a mirar la pregunta de Natalia. Pero lo que quiere decir aquí es de que mi pareja en ningún momento puede ser un obstáculo para mi fe, porque si no está de acuerdo, te vi, que te vaya bien. Ahora, hay que tener en cuenta varias cosas porque como les decía, esto tiene tanto de largo como de ancho. Sí, Uno es de que mi primer ministerio es mi hogar. O sea, por yo estar enfocado en las cosas de la iglesia o estar metido por completo en la palabra, pues yo no puedo descuidar a mi esposa. No la puedo descuidar a ella bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, ella tampoco me puede impedir a mí que estamos hablando de las parejas que uno de los dos no son creyentes. Ella tampoco me puede impedir a mí o yo no le puedo impedir a ella su tiempo de estudio, su tiempo de congregarse, su tiempo de estar a solas para tener tiempos de oración, para meditar en la palabra. Entonces tiene que haber un equilibrio. totalmente. Entonces, cuando la pareja empieza a restringir y empieza a limitar la posibilidad de que el creyente pueda tener el desarrollo de su fe de una manera correcta, allí ya no hay acuerdo. Y como no hay acuerdo, lo que dice aquí Pablo es, a paz nos ha llamado el Señor. O sea que, compañero, compañera, fue un placer y contigo ya no más. Porque de hecho, lo que dice Lucas 14:26 es, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Es decir, aquí de lo que se trata es que Dios es el primero, Primero, sí o sí. O sea, esas son cosas que no son negociables. Y en la pareja tiene que ser así. Primero está Dios, totalmente. luego mi esposa. Ahora, yo tampoco puedo ignorar por completo a mi esposa que se convierta en un mueble en la casa porque yo estoy todo el día estudiando la Biblia. Tampoco es eso. Pero tampoco se trata de que entonces, A veces pasa. bueno, a veces pasa, pero es broma. Pero de lo que se trata es de que la pareja no puede limitar al otro. No apague ese celular, que hace ahí conectada escuchando la transmisión de Oscar y de Ángela. Ya deje de escuchar a esa gente. No, usted está dedicando su tiempo a Dios y su pareja debe de respetarle eso. De Si se respetar el convierte en espacio. un obstáculo permanente para impedirle desarrollar su fe, acá nos dice la palabra, a paz nos ha llamado el Señor y es siempre de Él el primer lugar. Bueno, la pregunta de Natalia aquí es, entonces no me hace una mala persona exigir el vivir aparte de la suegra después del matrimonio. No, Natalia, Totalmente eso que no se no. exige después, eso se exige antes, desde antes, porque por eso dice, dejará a su padre y a su madre, porque si hay que seguir viviendo con mamá, porque me gusta más el chocolatico que me hace mamá, porque me gusta más la comidita como me la hace mamá, porque es que la ropa solo me la sabe planchar mamá, entonces quédese viviendo con Sí, mamá. quédese con la mamá. Pero en Chao. este caso a mí me encanta la colada de mi suegra, o sea que y el notario me dijo muy claramente que las cosas de él pasan a ser mías, entonces yo creo que tengo toda la libertad de irme para donde mi suegrita. Que Dios me la bendiga porque realmente ha sido una bendición. Y yo quería que también compartir algo. El humanismo secular lo que nos ha llevado a creer es que yo doy de lo que recibo y resulta que no, yo no me casé para que él me hiciera feliz a mí, yo me casé precisamente para hacerlo feliz a él, porque cuando él se siente amado, respetado, cuando él se siente una persona que realmente es importante para mí, él me va a corresponder de la misma manera. O sea, nosotros tenemos que dar y en este caso para poder recibir eso, no nos podemos conformar y mucho menos a gritos, a discordias permanentes en el hogar, porque ahí es donde se empieza a formar una cantidad de sumatoria de cosas donde eso no permite fluir. Nosotros debemos no solamente al interior y la privacidad de nuestro hogar tratarnos bien, respetarnos, sino obviamente ante todo el mundo. Sentir ese orgullo de ambos de estar juntos.
O sea, yo le decía a mi esposo, esto es un discipulado completo lo del matrimonio, y precisamente por conocimiento de causa, porque es que no solamente los que tienen 20 o 30 o 40 años de casado pueden dar un testimonio, sino precisamente el Señor muchas veces hace que el testimonio que uno tenga, las experiencias vividas son lo que Él forma para nosotros poder decir no podemos hacerlo así, no podemos volver a cometer ese error, sino caminar realmente con el filtro de la palabra y poder nosotros edificar a la pareja. Entonces yo creo que es muy importante que sepan eso. Me caso para ser feliz a mi pareja. Exacto, sí, porque es que en eso nos ha hecho mucho daño Hollywood, nos ha hecho mucho daño Walt Disney en la historia del príncipe y la princesa, donde se casan y son felices por siempre. Entonces, eso nos transmite la idea de que yo me caso para que la princesa me haga feliz y ella se casa para que el príncipe la haga feliz. Y resulta de que no funciona de ese modo. Nos casamos, en el caso de uno como hombre, para hacer feliz a la esposa y en el caso de ella para hacerlo feliz a uno. No se trata de yo sentarme a esperar a que me atiendan y a que ella sea la que me haga feliz a mí. Es más, la felicidad no puede depender tampoco de la existencia de la pareja, ni de ningún otro factor externo. La felicidad de nosotros debe estar en la obra de Cristo, en el entender nuestra identidad en Cristo, que fue una clase que ya vimos anteriormente. Entonces, cuando yo estoy consciente de quién soy en Cristo y cuando me amo demasiado porque sé cuánto me ama Dios, tengo tanto amor en mí mismo que lo puedo compartir con otra persona. Pero si yo no me amo, no puedo dar de lo que yo no tengo. Si no hay amor en mí para mí mismo, yo no le puedo dar amor a ella en ningún momento. Claro que sí, Mabel, estamos siempre, siempre para apoyarles y para servirles. Entonces, la cuestión es de que el matrimonio está para dar amor, no es una relación egoísta en la que, listo, ya tengo el anillo, ahora sí, amen. No, se trata de, ya tengo el anillo, entonces el anillo que precisamente representa lo infinito de Dios y de su amor, es porque yo ya tengo el amor de Dios en mi vida, soy consciente de cuánto me ama Dios y de ese amor yo comparto hacia mi pareja, no es sentarme a esperar a que me amen, porque hay una excusa, sobre todo en los hogares modernos, de que no, es que yo crecí en un hogar disfuncional, yo no vi a papá y a mamá que se amaban y que se daban picos, sino que se daban golpes, entonces yo no sé amar, entonces por eso me toca esperar aquí a que me amen. No, el amor es algo que se puede aprender. De hecho, lo que nos dice la palabra en Tito 2.4 dice, y enseñar a los jóvenes, a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Si aquí Pablo le está dando esta instrucción a Tito, quiere decir de que es posible aprender a amar. Entonces no nos podemos quedar en una posición cómoda en el sitio, esperando simplemente a que me amen cuando la palabra me dice que yo puedo aprender a amar. ¿Y cómo? A través de la misma palabra. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 5.3, dice, el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga. ¿Cómo que no son una carga? ¿De qué nos está hablando aquí Juan? Recuerden que en el Evangelio de Juan, esta es la primera carta de Juan, no confundan las cartas con el Evangelio. En el Evangelio de Juan, el mismo Juan nos habla acerca de los mandamientos que dejó Jesús. ¿Cuáles son? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. O sea que sí es posible aprender a amar. No podemos sacar entonces la excusa de que no, yo nunca crecí viendo amor en mi hogar, entonces por eso no puedo amar a mi esposa, por eso entonces yo soy un golpeador, por eso yo soy un maltratador, por eso yo hablo de esa manera, porque a mí no me enseñaron a amar. No, usted no quiere aprender a amar. No, y ahí hay algo muy importante, esposo, cuando dice sobre los mandamientos, es que también se ha tomado una idea muy equivocada de lo que son instrucciones y lo que son mandamientos, porque es que, por ejemplo, en las instrucciones, el hombre, eso también en la próxima clase lo veremos, es que el hombre es el que provee para su hogar, o sea, que ella siéntese a criar sus hijos y no, yo creo que en ese momento estaba dando una instrucción sobre todo como en la parte agrícola, que era como el hombre de la fuerza, el hombre, cierto, porque la mujer no iba a cargar la leña, no iba a cargar, pero yo creo que aquí hay que entender muy bien y diferenciar, no solamente en el matrimonio, cuáles son las instrucciones y en qué época, de qué están hablando y realmente cuál es un mandamiento. De hecho, eso es descontextualizar la palabra.
Porque, por ejemplo, en la cultura del Antiguo Testamento era una bendición inmensa tener una gran cantidad de hijos. ¿Por qué? Porque no existía un sistema pensional, el mundo no funcionaba de la manera que funciona ahora. Entonces, el seguro de vejez era tener muchos hijos. Si yo tengo muchos hijos, entonces cuando yo esté viejito, esos hijos van a ver por mí. Entonces, entre más hijos tenga, voy a tener más asegurada mi vejez. Pero resulta que en el contexto actual, tener muchos hijos, y espero que esto no suene feo, pero tener muchos hijos puede ser un encarte. Por eso existe la planificación familiar, porque si no se tiene la solvencia económica suficiente, pues Exactamente, si realmente... tienen la solvencia económica, que tengan Exacto. 10. Pero si no se tiene la solvencia económica, es una cantidad de niños que lo único que están haciendo es aguantar hambre todos, entonces no es realmente en ese caso una bendición tener un poco de niños, ¿sí? Espero que me esté haciendo entender. Y de ahí escucha uno a veces enseñanzas, incluso prédicas, totalmente salidas de contexto, donde dicen, no, es que los creyentes, los cristianos tienen que tener muchos hijos, porque es lo que dice la palabra, no, la palabra lo pone en ese contexto porque así funcionaba en la antigüedad. De igual manera, lo que dice mi esposa en cuanto a que el hombre tiene que proveer para la casa. Y resulta de que ahora, si lo ponemos en ese contexto, ahora son muchas las parejas donde la que trabaja es la esposa y el hombre es el que se encarga del hogar. Eso no quiere decir de que están invirtiendo los principios. ¿Por qué? Porque en la cultura bíblica del Antiguo Testamento era el hombre el que tenía que ir y trabajar la tierra. De hecho, en Génesis, después de la caída del hombre, Dios le dice a Adán, y espinas y cardos te producirá el trabajar la tierra. Entonces eso quiere decir de que si el hombre trabaja en una oficina y no le salen cardos y callos en las manos, entonces está en contra de las escrituras. No, ahí es donde tenemos que saber realmente acomodarnos nosotros al contexto bíblico, saber a qué se refiere y saber de que realmente de todas estas cosas hay una cantidad de temas que empiezan a surgir y que debemos irles dando claridad de a poco. Pero Totalmente. por eso mismo, pues son dos clases en Sí. las que vamos a estar hablando del matrimonio. Por el día de hoy vamos terminando. No sé si tienes algo más, mi amor, que añadir. No, pues yo tendría aquí una hora más. Me llaman a conversar y estoy ocupada. Bueno, resulta que yo creo que es muy importante porque muchas mujeres nos cuentan o me llaman y me cuentan, pero es que mi esposo, pero es que yo creo que de hecho por eso hicimos un post donde decíamos que no es a punta de sermones ni de cantaleta, no es pretender que estar a toda hora o dándole bibliazos o estar criticando a su pareja, no. Yo creo que es todos los días dar gracias a Dios por la vida de su esposo, dar gracias a Dios por la vida de su esposa, pedir en oración que se derriben las fortalezas que ha creado el enemigo en esa persona por la crianza, por los años que ha pasado con malos hábitos, por diferentes circunstancias. Es orarle al Señor para que redarguye su corazón, para que cambie, para que abra los sentidos espirituales de su pareja y estamos totalmente y plenamente seguros que nunca es tarde, porque pueden decir, no, es que yo llevo 20 años y es igual y eso no ha cambiado. No, porque cuando uno realmente toma la palabra y su promesa, es ahí donde se dan los verdaderos cambios, no hay imposibles para Dios. Entonces, pues yo lo animo a que cuando el diablo toque su puerta, que el que le abra sea Jesús. ¿Cierto? Que esté de primero porque sabe que hay uno de los dos que está firme y que está confiado en su promesa. Sí, porque cuando nuestro hogar está fundamentado en la palabra de Dios, puede llegar como el lobo en la historia de los tres cerditos a soplar con toda su fuerza, pero es Cristo el que está con nosotros sosteniendo el hogar. Bueno, aquí nos dice Mabel, sí debió de tener más hijos, tiene uno y que cuando se va a la casa queda vacía. Eso se llama el síndrome del nido vacío, pero hoy no vamos a hablar acerca de ese tipo de situaciones. Pero puede conseguirse un perrito, Mabel, si quiere, son de mucha compañía. Bueno, bendiciones para todos, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Tienes algo más que decir, mi amor? Sí, yo quisiera, por favor, recordarles que las citas para mañana son una gran enseñanza y que cualquiera que necesite una consejería, una ayuda espiritual, cualquier tipo de situaciones, nosotros no somos adivinos. En estos días nos dijeron, ay, pero es que se me murió un familiar y que no tuve una llamadita, realmente no podemos adivinar y son muchas las personas
personas, no solamente los del grupo de WhatsApp, los que están en vivo, los que están en diferido. Entonces, por favor, comuníquenos. Cuéntenos en qué les podemos colaborar. Los que están aquí en nuestra ciudad o cerca, nosotros podemos ir hasta allá. Estamos abiertos para colaborar en lo que nos pidan con todo el amor del mundo. Y bueno, yo creo que ya. Bueno, bendiciones entonces, que tengan una feliz noche, que descansen y nos vemos mañana con la enseñanza del aceite de la unción. Si quieren pueden conseguir un poquito de aceite de oliva y nos vemos mañana para la enseñanza. Chao, Bendiciones para todos. Chao.